Vamos a dar entonces comienzo a nuestra clase del día de hoy. Ya habíamos trabajado lo que es el tema de funciones en clases anteriores. Habíamos trabajado básicamente con lo siguiente, ¿verdad? Habíamos mencionado pues que es una función. Vamos a hacer un repaso así general, ¿verdad? Con relación a lo que habíamos mencionado. Dijimos que una función pues son dos cantidades, una que depende de otra. Ya la palabra dependencia la sustituimos por el término de función, lo cual entonces nos llevó a algo formal, ¿verdad? La representación que tiene una función con relación a dos variables. Habíamos mencionado que se trabajan dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B. El conjunto A, denominado como el dominio de la función, son los valores de cada una de las entradas. Y el conjunto B, que viene siendo A, el rango de la función. Y básicamente son las salidas. También habíamos hecho la representación de que el concepto matemático de la función que la podíamos haber relacionado con una pequeña máquina, ¿verdad? Donde usted agregaba valores a la entrada y obtenía pues valores a la salida, donde básicamente consistió en poder resolver lo que me llevó enseguida a lo que es la evaluación de una función, donde básicamente lo que hicimos pues fue cambiar las variables por cada una de las cantidades que me dan. Bien, el día de hoy pues vamos a dejar los modelos de las maquinitas por un lado porque nos vamos a centrar directamente en lo que es la evaluación y la representación de una función. El tema principal de hoy, representación de funciones. Para el caso de las representaciones de funciones, es importante ir mencionando lo siguiente. Dice cuatro formas de poder representar una función. Para ayudarnos a entender lo que es una función, hemos empleado diagramas de máquinas y de flechas. Podemos describir una función específica de cuatro formas. Lo anterior ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Máquinas y básicamente se relacionan con flechas también. Bueno, lo que específicamente nos interesa trabajar el día de hoy son cuatro maneras de poder representar una función. Aquí están las principales, miren, las cuatro maneras. Tiene la forma verbal, ¿sí? Tiene verbalmente una fórmula. Ahí básicamente le van a dar una descripción general de lo que es la función, ¿sí? Por descripción en palabras. Es básicamente esa representación. Para el caso número 2, la forma algebraica, ¿sí? Algebraicamente por una fórmula explícita. Cuando hablamos de lo algebraico es como mencionar pues aquella función que nosotros estuvimos utilizando para evaluarla, ¿verdad? Nuevamente la voy a proyectar. Si ustedes se fijan, 3x al cuadrado más x menos 5 ya es una representación directamente algebraica de lo que es una representación de determinada función. La número 3, numéricamente, que esa se determina mediante una tabla de valores. Y 4, visualmente, por medio de una gráfica. Estas son las cuatro representaciones que una función tendrá al momento de ser trabajada con él. Bien, en esta pequeña captura, usted ve las cuatro maneras en que una función puede ser representada. Aquí tiene la forma verbal, dice, usando palabras. O sea que tiene la función, pero directamente enfocándose a una palabra, ¿sí? Dice, para convertir de Celsius a Fahrenheit, necesitamos multiplicar la temperatura Celsius por 9 quintos y luego sumar 32. Básicamente, esta es una función que comúnmente se utiliza cuando estamos haciendo conversiones de temperatura. No le vamos a dar énfasis en este momento, ya que nos interesa, pues, las representaciones que tiene determinada función en el plano, ¿verdad? Muy bien, vea la forma algebraica, es usando una fórmula. Aquí dice, el área está en función del radio, y eso es igual a pi por radio al cuadrado. Cuando mencionamos lo anterior, básicamente nos estamos haciendo referencia de que aquí el radio es la cantidad que va a transformar precisamente toda la función algebraica. En este caso, el área depende del radio. Si el radio
aumenta, entonces el área lo hace. Si el radio decrece, entonces el área también decrece. Vean la forma visual, ¿sí? Por medio de una gráfica. Ahí tiene usted un plano cartesiano donde va a ver el historial y el comportamiento que tiene cierta gráfica. Ahí tiene valores en la X, o sea, en el dominio, y valores a la salida en el rango. Lo que le muestra es la aceleración vertical durante un terremoto, dice, ¿sí? Tiene aquí el tiempo en segundos y tiene una aceleración de centímetros sobre cuadrados al segundo. Entonces vean ahí, seguramente en un momento determinado, pues fue un terremoto devastador por todo lo que están observando ahí, que es el historial de la gráfica. Y la forma numérica, pues, es precisamente utilizando lo que es una tabla de valores para poder desarrollar precisamente las representaciones que tiene determinada función. Es importante establecer para qué valores está definida la tabla y por supuesto la gráfica. Resulta que no todas las funciones cumplen valores para sus entradas. Hay algunas que son limitantes. Es decir, que por el tipo del tipo de la forma algebraica o del tipo de operación que maneja, básicamente no está establecida para determinados valores. Y eso precisamente lo vamos a trabajar aquí en el dominio y rango de una función. Veamos entonces en qué consiste dominio y rango de una función. Bien, el dominio de una función dice, recuerde que el dominio de una función es el conjunto de todas las entradas para la función. Eso ya lo hemos dicho repetida ocasiones de veces, ¿sí? Para poderle dar una representación de forma general, el dominio de una función para el caso del dominio de una función es el conjunto de todos los números reales para los cuales la expresión está definida como un número real, es decir, que la hacen verdadera. Es decir, que el dominio de una función convierte el dominio en otro número real. Si el dominio es un número real, entonces el rango también es un número real. Entonces, el dominio es ese conjunto de datos o de valores que convierten cierta la función. Bien, para esto entonces vamos con algunos ejemplos. Dice hallar los dominios de funciones. Bien, vamos a dejar de proyectar acá y vamos a utilizar el otro espacio que hemos acostumbrado. Bien, aquí lo tenemos. Bien, les decía entonces, no todas las gráficas y no todas las funciones pues cumplen cierta relación entre sí. Aquí van a ver limitantes. Entonces nos están pidiendo que encontremos el dominio de esta función. Bien, para eso entonces observemos el tipo de función que es y observemos qué limitantes tiene. En particular estas dos, una que ya contiene raíz y una que contiene una fracción. Bien, estas son las donde van a tener que tener especial cuidado. Muy bien. ¿Por qué cuidado? Porque resulta que como es una raíz cuadrada, ¿sí? Cuando usted, por ejemplo, está calculando raíces cuadradas de cantidades positivas, por ejemplo, raíz cuadrada de 9 y felizmente vamos a decir que es 3. Miren, ahí está. No sucedió absolutamente nada ahí. Pero ahora, ¿qué pasa si la raíz cuadrada involucra lo que es una magnitud, pero directamente una cantidad negativa? Miren, raíz cuadrada de -4, ¿sí? Resulta que esta operación ya no está establecida en los números reales. O sea, sí está definida, o sea, alguien me puede venir a decir que la raíz cuadrada de -4 es 2i. Sí le daría la razón, pero lo que estamos manejando son modelos existenciales, es decir, gráficas que se determinen para tal fin. Es decir, que de nada nos serviría manejar cantidades imaginarias. Simplemente esto ya no está definido en los reales. Esto ya no es parte de los reales. Miren. Es decir, que la limitante aquí es que si son raíces cuadradas o raíces de numeraciones pares en cuanto al índice, es decir, acá pueden haber dos, ahí puede haber dos,
o también puede haber 4, la raíz cuarta de x menos 5, en fin. Para toda raíz con índice de grado par, las cantidades negativas no están definidas. Entonces, en especial en esta gráfica, lo que se tiene que evitar es que usted obtenga una cantidad negativa. Ahora bien, para hallar el dominio, usted entonces establezca qué valores son los que son aceptados en esta función. Esta es la forma algebraica de una función. Básicamente aquí lo que usted tiene que hacer es precisamente encontrar para qué valores la función no está definida. Y con eso, utilizando esta limitante, es decir, que aquí dentro de esa raíz no tiene que tener cantidades negativas. Caso contrario, no está establecido en los números reales. Pero ahora la pregunta sería entonces, ¿por dónde comenzar? ¿Por dónde encontrar entonces ese indicio? ¿Sí? Bien, yo les recomiendo que hagan lo siguiente, ¿sí? Bueno, si queremos nosotros establecer los valores para los cuales está definido, vamos a trabajar precisamente con x menos 5, ¿sí? Vamos a trabajar con él y lo vamos a hacer de esta manera. Miren, x menos 5 va a ser igual a 0, ¿sí? X menos 5 va a ser igual a 0. Voy a trabajar una pequeña ecuación de primer grado. Bien, para poder trabajar eso, entonces, este menos 5 pues va a, va a restar en ambos lados, o sea que pasa al otro lado, ¿verdad? O sea, se resta. Si está restando, pues básicamente se va a sumar en ambos lados. Entonces tendríamos lo siguiente, quiere decir que x, ¿sí? Vamos a hacer un poquito más amplio esto acá, ahí está. Es decir, que x va a ser igual entonces a 5. Miren, ahí hay un primer indicio, ¿sí? Ahí hay un primer indicio. Le está diciendo x igual a 5. Ah, entonces aquí hay un punto de partida, ¿sí? En base a esta cantidad, nosotros vamos a analizar, vamos a razonar. Bien, ¿qué pasa si yo introduzco x aquí en la función? Veamos qué es lo que ocurre. Hagamos una pequeña sustitución. Yo voy a cambiar esta x por un valor, que en este caso es 5. Miren, a 5 le resto 5, eso me va a dar 0. Cuando x vale 5, la función vale 0. Y si la raíz cuadrada de 0 se manifiesta como tal, entonces la raíz cuadrada es 0, o sea que sí existe. Quiere decir que para cuando x vale 5, la función sí es cierta, ¿sí? Sí es verdadera, sí funciona. Muy bien, pero ¿qué pasa con los valores que están después de 5 o antes de 5? ¿Sí? Probemos entonces, ya tenemos un primer indicio. El 5 sí es aceptado, pero ¿qué pasa con los valores que están adelante de 5? Muy bien, consideremos una, por ejemplo, no yendo muy lejos, por ejemplo, el 6, ¿sí? Va, ¿qué pasa si la función equivale o si yo elijo el valor 6? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Sustituyamos x por 6. Aquí x le coloco 6 y a 6 le resto 5, me da 1, ¿sí? Y si me da 1, raíz cuadrada de 1, 1, ¿sí? Entonces funciona, ¿sí? Eso está definido. Muy bien, y así podríamos intentar con otra cantidad más grande, por ejemplo. Entre más grande sea la cantidad, siempre que esté adelante de 5, entonces la función se convierte en verdadera. Muy bien, pero ahora, ¿qué pasa con las cantidades que son más pequeños que 5? ¿Sí? Bien, sin ir muy lejos, probemos con el número 4. Miren, ahí está. ¿Qué pasa del 4 en adelante? ¿Sí? O del 4 hacia atrás, mejor dicho. Bien, si yo cambio x por 4, a 4 le resto 5, eso me va a dar menos 1. Y raíz cuadrada de menos 1 ya no está definida. Esto ya no se puede, ¿sí? Quiere decir que los valores que hacen cierta la igualdad es desde 5 en adelante. Y de 4 hacia atrás, esas no. Muy bien, para poder interpretar lo que está sucediendo realmente con determinada función, podemos hacer una pequeña gráfica. Y aquí sí necesito que
También se recuerden, en algún momento determinado seguramente trabajaron lo que son intervalos. Muy bien. Voy a colocar una pequeña gráfica porque voy a dibujar todo esto que acabamos de realizar. Muy bien. Voy a colocar aquí el 0, ¿sí? Vamos a colocar aquí el 5 porque el punto de partida ahí fue 5. Va, muy bien. Aquí vamos a colocar 6. Esto continúa hasta el más infinito. Es el único ejemplo que vamos a resolver con gráfica. Muy bien. Atrás de 5 está entonces 4. Podríamos colocar 3 y así continuaría hasta el menos infinito. Ahí está. Muy bien. Dijimos que 5 está y forma parte del dominio de la función. Miren, aquí. Este punto para 5, ese valor está en el dominio de la función, ¿sí? Pero aquí viene la otra situación. Miren, voy a colocar un punto por aquí, ¿sí? Ahí está. Cuando manejaron conceptos de intervalos, lo que pudimos observar en un momento determinado era que si los valores están en el dominio, o sea, es parte de la gráfica, se acostumbra a utilizar un punto así oscuro. Los puntos oscuros representan entonces lo que son corchetes, o sea que ahí el intervalo es cerrado, ¿sí? Porque sí lo incluye. Los valores o los datos que están entre corchetes son intervalos cerrados, o sea que estos dígitos están incluidos en la función. Por el contrario, cuando utilizaban, por ejemplo, un punto blanco, ¿sí? Entonces eso representa en este caso, paréntesis, y ahí la función es abierta, ¿sí? Es un intervalo abierto. Muy bien. Como 5, sí es parte del dominio, porque ya dijimos que si a 5 le resto 5 me da 0, el resto ahora de 0 es 0, entonces el 5 sí está incluido en la gráfica. También dijimos que del 6 en adelante es aceptado, o sea que estos datos que yo tengo acá, miren, todos estos datos o estos valores que voy a tener sobre la recta numérica son aceptados en el dominio de la función. Mientras que los valores del 4 al menos infinito, estas no son aceptadas en la función. Muy bien. Quiere decir que para poder dar el dominio de una función, yo puedo utilizar precisamente lo que es un conjunto. Entonces voy a decir lo siguiente, miren, el dominio de esa función va a ser igual a lo siguiente. Aquí tengo punto, quiere decir que ahí es un intervalo cerrado, quiere decir que 5 sí es parte de la función. Como no conocemos el dato hasta dónde llega el infinito, entonces lo voy a escribir así. Quiere decir que el dominio sería entonces del 5, ¿sí? Del punto 5 hasta el más infinito. Y como no sabemos hasta dónde llega el infinito, entonces es un intervalo abierto. Y así se determina entonces el dominio de funciones. Bien, ahora analicemos nuestro segundo caso, ¿bien? Un segundo ejemplo que tenemos por aquí. Bien, observen entonces lo siguiente. Vamos a correrlo más hacia la derecha. Ahí está. Aquí hay otra limitante ustedes. Miren, una limitante y esta es donde van a tener que tener todavía especial cuidado. Una función que tiene una cantidad o que son fracciones. Miren, este es otro punto también importante, ¿sí? Bien, vamos a extenderlo un poquito más acá. Bueno, si le dan una función, tiene que encontrar cuáles son las limitantes que tiene esa función. Como es una función fraccionaria, o sea, una función racional, entonces aquí la limitante es lo siguiente, ¿sí? La limitante es que el denominador no tiene que ser cero. Esta función es de la forma a sobre b, pero aquí b no tiene que ser cero, porque ¿qué pasa si b se convierte en cero? O sea, sería a partido cero. Y si a vale cero, entonces esto no está definido. Quiere decir que la limitante es que el denominador a toda costa ahora tenemos que evitar que sea cero. Caso contrario, la función no está definida.
Bien, pero ¿por dónde iniciar? ¿Sí? Bien, entonces hagamos lo mismo que trabajamos con el caso del denominador o de la raíz. Los 3x entonces la vamos a igualar a 0. 3x menos 6 es igual a 0. Ahí está, muy bien. A partir de ahí yo necesito un número por donde comenzar y el número por donde comenzar precisamente me lo va a dar la limitante. ¿Sí? En el caso anterior, en la raíz. La limitante de aquí, esta diferencia de binomios. Bien, entonces me quedaría lo siguiente, miren, 3x es igual entonces a, si aquí es menos 6, quiere decir que se suma en ambos lados. Entonces me quedaría 6. Estoy despejando una pequeña ecuación, ustedes, es una ecuación simple. Para este caso también observe lo siguiente, aquí tiene 3, 3 por x. Quiere decir que 3 es un producto con x, de manera que para mover el 3 en ambos lados pasa a su forma inversa, que sería lo inverso a el producto, el cociente. Muy bien, entonces me quedaría de esta forma, miren. Me quedaría entonces que x es igual a 6 dividido entonces entre esa magnitud dividido entre 3. Ahí está, mira, dividido entre 3. Muy bien, a continuación vamos a ejecutar precisamente estas operaciones. 6 dividido entre 3 le daría entonces a 2. Quiere decir que x vale 2. Ahí hay un punto de partida, miren, hay un punto de inicio. Bien, si es un punto de inicio, probemos qué pasa si la función vale 2. ¿Sí? Ahí hay un punto de partida. Miren. Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo cambio la x entonces por 2? Obtendría lo siguiente, miren. 3 por 2 sería 6. Ah, bueno, aquí ya encontré la limitante. 3 por 2, 6. Y si a 6 le resto 6, 0. Entonces ya no existe la función. Quiere decir ahora que el 2 no es parte del dominio de la función, ¿sí? Porque si x vale 2, entonces la función no existe, ¿sí? Ahora, en el caso anterior sí estaba incluido, ahora no, ¿sí? Ahora ese dato simplemente no se va a tomar en cuenta ahí. Bien. Entonces ya vimos que el 2 ya no es parte del dominio de la función. Ahora analicemos pues qué hay delante de 2 y qué hay antes de 2. Ya no voy a hacer la gráfica, el punto ahí de partida es el 2. Bien, probemos con las cantidades entonces que están adelante de 2, o sea, al más infinito. Bien, elijamos un número entre 2 y el infinito, ¿sí? Ojo, sin incluir el 2, por supuesto. Por ejemplo, a mí se me ocurre colocar sin ir muy lejos, 4, por ejemplo. Va, muy bien. ¿Qué pasa si x vale 4? Yo cambio x por 4. Ahí está, miren. Y me quedaría 3 por 4, 12. Ah, bueno, entonces esto ya se puede, miren. Me quedaría aquí 12. Y a 12 le restaría 6 en el denominador y me daría 6. O sea que cuando la x vale 4, la función vale un sexto. Con lo cual entonces sí permite establecer la existencia en ese punto, ¿sí? Básicamente entonces de 2 al infinito sí funciona, ¿sí? Sin incluir el 2. Quiere decir que los datos específicamente que completan o que forman parte o que hacen cierta la igualdad sería básicamente del 3 en adelante. Miren, ahí está, del 3 en adelante. Ahí está, miren. Del 3 al más infinito. Ahora, con valores que están antes de 2, probemos con un valor que está antes de 2. Por ejemplo, el número 1, por ejemplo. Va, muy bien. ¿Qué pasa con el 1? 3 por 1, pues nos da 3, ¿sí? Me quedaría de esta forma. Y a 3 le resto 6, eso me daría entonces lo que es a menos 3. Ahí está, miren. Y la función existe, 1 partido menos 3, ¿sí? Me daría entonces lo que es menos 0,33. O sea que ahí la función sí existe, ¿sí? Bien, entonces me quedaría de esta manera, ¿verdad? Volviendo a la expresión original, 3x menos 6. Muy bien, quiere decir que los valores que empiezan desde 1 hacia el menos infinito también están en el dominio de la función. El único que no está es el 2.
este conjunto sí, al igual que este otro conjunto. Muy bien. Ahora, como 2 no está en el dominio de la función, yo puedo venir y voy a trazar pues dos conjuntos con relación precisa a lo que tengo ahí. Miren, muy bien. Establezcamos entonces lo siguiente. Si se pueden dar cuenta, aquí básicamente del 1 al menos infinito. Quiere decir que el 1 sí está en el dominio de la función. Con lo cual entonces puedo venir y utilizar corchetes ahí. Miren, desde el 1 hasta el menos infinito, si es parte de la función. También 3, dijimos que es parte de la función. Entonces estaríamos utilizando del 3 al más infinito. Tracémoslo con otro color, ¿sí? Un color más distintivo. Ahí está, miren. Dijimos que del 1 hacia el menos infinito está definido y 3 hacia el más infinito también está definido. El único que no puede ser parte del dominio es 2. Entonces aquí formaría dos conjuntos, miren, desde el menos infinito hasta el 1. Como no sé hasta dónde finaliza ese conjunto, intervalo abierto por la izquierda. 1 si está incluido, intervalo cerrado. También incluiría este otro valor, miren, 3, ¿sí? Y esto está hasta el más infinito. Y como no sé hasta dónde termina, intervalo abierto. Muy bien, quiere decir que el dominio de la función sería la unión de esos dos conjuntos. Ahí está, miren. El dominio de la función sería la unión de estos dos conjuntos. Y ahí en ningún momento se ubica el 2. Para finalizar, miren, aquí este dominio se pudo haber escrito también de la siguiente manera. Miren, también de una forma más resumida, si no quiere conjuntos, puede utilizar un conjunto un poco más específico. Miren, puede decir entonces el dominio de este conjunto, entonces están con los elementos x tal que x, los elementos x tales que x no tienen que ser iguales a 2. Miren, y así también puede escribir el dominio de una función.